El aire en la pérgola dorada olía a éxito ajeno, una mezcla de perfume caro y langosta a la parrilla. Eran las 8:30 de una noche de sábado, y el murmullo de las conversaciones llenaba el salón principal. Nuestra mesa, justo en el centro, se sentía como un escenario. Mi hijo Marco hablaba animadamente sobre el mercado inmobiliario, mientras su esposa, Lucía, revisaba su reflejo en la pantalla de su celular. Yo, Aurora Salinas, a mis 72 años, me sentía como una pieza de decorado antiguo, útil para completar la imagen de familia feliz que tanto les gustaba proyectar. Observaba el brillo de los cubiertos de plata y me preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esta farsa, esta sonrisa educada que ocultaba el peso de décadas de sacrificios silenciosos. Lucía dejó su teléfono sobre la mesa con un suspiro de insatisfacción. Comenzó a buscar algo en su bolso de diseñador, un armatoste de cuero que, según me había informado con orgullo, costaba $1.500. Primero con delicadeza, luego con una creciente y teatral desesperación, vació casi todo su contenido sobre la silla a su lado. Un labial, un estuche de gafas de sol, un manojo de llaves que tintinearon contra la madera. El movimiento captó la atención de Marco, quien detuvo su monólogo para mirarla. Un pequeño silencio se instaló en nuestra isla de luz, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Qué nuevo drama estaría a punto de representar para asegurarse de ser el centro del universo de todos? De repente su búsqueda frenética se detuvo. Levantó la vista y sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en mí. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Su rostro, perfectamente maquillado, se contrajo en una máscara de preocupación fingida. Fue entonces cuando pronunció las palabras que harían añicos la frágil paz de mi existencia, con una voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar cada sílaba. «Aurora», dijo, su tono falsamente dulce. «Tú no tomaste nada de mi bolso, ¿verdad? Faltan $200 que acabo de sacar del cajero». La pregunta no buscaba una respuesta. Era una sentencia. El tiempo se detuvo. Sentí cómo docenas de ojos se volvían hacia mí. Rostros anónimos convertidos en un jurado improvisado. El calor subió por mi cuello. Una marea de vergüenza que amenazaba con ahogarme. Mi voz, cuando finalmente la encontré, fue un susurro tembloroso, apenas audible. «Lucía, ¿cómo puedes pensar eso de mí?» No hubo compasión en su mirada, solo un brillo de triunfo. Marco, mi propio hijo, en lugar de defenderme, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los vasos de agua vibraran. «Mamá, solo di la verdad de una vez», espetó, su voz cargada de una ira que parecía venir de un lugar mucho más profundo y antiguo que un fajo de billetes perdidos. Para añadir más peso a su acusación, Lucía deslizó sobre el mantel blanco un pequeño papel, arrugado, el ticket del cajero automático. Lo señaló con una uña perfectamente esmaltada en rojo sangre. «Aquí está», anunció al mundo. «Retiro de $200, hoy a las 7:15 p.m. El papel era la prueba irrefutable de su pérdida, y por extensión, de mi supuesta culpa. El gerente del restaurante, un hombre llamado Raúl Ortega, se acercaba a nuestra mesa con una expresión de profunda incomodidad, tratando la situación no como un malentendido, sino como un problema que debía manejar con discreción, asumiendo que la anciana sentada en el centro era, en efecto, una ladrona. Pero había algo que ellos no veían, un detalle minúsculo en medio de su gran espectáculo. Un joven mesero de nombre Leo, que había estado rellenando nuestras copas de agua con movimientos silenciosos y eficientes, lo vio todo. Vio cómo, al sacar Lucía su abrigo del respaldo de la silla, el pequeño ticket blanco se deslizó desde el bolsillo de la prenda y cayó al suelo, cerca de sus pies. Vio cómo ella, distraída con su teléfono, no se percató, y lo vio a él, a Leo, recoger discretamente el papel y observar la escena con una atención que iba más allá de sus deberes. En ese instante, él se convirtió en el único testigo de mi inocencia. La humillación pública fue total. Los murmullos a nuestro alrededor se convirtieron en cuchicheos audibles. Vi a una mujer en la mesa de al lado negar con la cabeza, su mirada llena de lástima y desdén. El gerente, con una cortesía forzada,
Sugirió que, quizás, sería mejor aclarar este asunto en un lugar más privado. Marco pagó la cuenta apresuradamente, sin mirarme a la cara, mientras Lucía recogía sus cosas con la dignidad ofendida de una víctima. Yo permanecí sentada, paralizada, sintiendo el peso de cada juicio silencioso. En ese momento, no era Aurora Salinas, la exjefa de contabilidad, la madre, la abuela. Era solo una anciana sospechosa en un restaurante caro. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. Me senté en el asiento trasero del auto alemán de Marco, un vehículo que aún pagaba en cuotas y que representaba esa fachada de éxito que tanto le importaba. Lucía iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con aire de mártir. El silencio era denso, pesado, roto solo por los suspiros impacientes de mi hijo cada vez que un semáforo se ponía en rojo. Nadie me dirigió la palabra. Era como si mi presencia se hubiera vuelto tóxica, una mancha en su perfecta noche de sábado. Me encogí en mi asiento, deseando desaparecer, volver a un tiempo en que la palabra mamá se pronunciaba con amor y no con acusación. Esa noche, en mi habitación, los recuerdos de mis sacrificios me asaltaron como fantasmas. Recordé el año 2008, cuando vendí el reloj de oro de mi difunto esposo, una herencia con un valor sentimental incalculable, por $3.500. El dinero fue para pagar la matrícula de la maestría de Marco en el extranjero. «Te lo devolveré cuando haga mi primer millón, mamá», me prometió con una sonrisa fácil. Aún esperaba ese millón, o al menos el reconocimiento de esa deuda. El espacio vacío en mi joyero se sentía como una herida que nunca había cerrado del todo, un recordatorio constante de mi fe ciega en sus promesas vacías. Luego vino el 2015. Con la ilusión de asegurar mi vejez cerca de mi única familia, les transferí $25.000 de mis ahorros de toda una vida. Era el pago inicial para su casa. Esa casa de 180 metros cuadrados, en la calle de los Fresnos 42, donde ahora yo ocupaba un pequeño cuarto de invitados. «Es para simplificar los trámites, mamá», me dijo Marco mientras me hacía firmar un papel que llamó Acuerdo de Convivencia. Mi nombre nunca apareció en la escritura. Confié, como siempre lo había hecho. Firmé mi futuro sin entender que estaba cediendo no solo mi dinero, sino también mi seguridad y mi poder. Entre 2018 y 2021, me convertí en la niñera no remunerada de mi nieto Mateo. 8 horas al día, 5 días a la semana, cuidé de él para que Lucía pudiera concentrarse en su carrera y obtener el ascenso que tanto anhelaba. Fue una alegría cuidar de Mateo, pero el arreglo se presentó como un favor que yo les debía. Nunca recibí un centavo, ni siquiera un gesto de gratitud formal. Cuando mi espalda comenzó a fallarme por el esfuerzo constante, la conversación cambió. «Quizás ya no puedes seguir el ritmo», me dijo Lucía con una falsa compasión. Contrataron a una niñera y mi rol en la casa se redujo al de una presencia silenciosa. Los microabusos se volvieron el pan de cada día. Frases como «Mamá, tú no entiendes de finanzas, deja que nosotros manejemos tu pensión», se convirtieron en la norma. Me quitaban mi tarjeta del banco y me entregaban un pequeño monto en efectivo cada semana, como si fuera una niña incapaz de administrar su propio dinero. Mis $850 mensuales desaparecían en sus cuentas, justificándolo como gastos del hogar. Si alguna vez me atrevía a cuestionar algo, la respuesta era siempre un arma de manipulación emocional. «¿No ves todo lo que hacemos por ti? Deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza». La soledad se convirtió en mi única compañera. Comía sola en la cocina mientras ellos veían la televisión en la sala de estar, sus risas resonando como un recordatorio de mi exclusión. La casa que había ayudado a comprar se sentía como una prisión dorada. El miedo al abandono, mi mayor vulnerabilidad, me había mantenido callada y sumisa durante años. Permití que cruzaran cada límite, que erosionaran mi autoestima, que tomaran control de mi vida, todo por el terror de quedarme completamente sola en mi vejez. La humillación en el restaurante no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de un lento y metódico despojo de mi dignidad. Pero esa noche, algo cambió. La vergüenza que sentí en el restaurante comenzó a transformarse
en una fría y lúcida indignación. Mientras yacía en la cama, mirando el techo, la imagen del joven mesero, Leo, vino a mi mente. Su mirada atenta, el pequeño gesto de recoger el ticket del suelo. ¿Era posible que él hubiera visto la verdad? Una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar en el terreno baldío de mi desesperación. Quizás no todo estaba perdido. Quizás existía una salida de esta jaula de humillación que ellos habían construido a mi alrededor, ladrillo a ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima, sino como alguien que estaba a punto de empezar a luchar. A la mañana siguiente, un domingo gris y silencioso, el timbre sonó. Marco y Lucía aún dormían, recuperándose de su noche de drama. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí la puerta. Era él, Leo, el mesero. Se veía joven e incómodo en la entrada de la casa, sosteniendo su casco de motocicleta en una mano. «Señora Salinas», dijo con voz respetuosa, «disculpe que la moleste en su casa. Estuve pensando toda la noche en lo que pasó ayer y creo que tengo algo que le pertenece». Me extendió la mano y en su palma estaba el pequeño ticket arrugado del cajero, la primera pieza de mi liberación. Lo invité a pasar a la cocina y le serví un vaso de agua. Con voz clara y precisa, me contó lo que había visto, a Lucía sacando su abrigo, el ticket cayendo al suelo, sin que ella se diera cuenta. «El dinero nunca estuvo en el bolso, señora. Se le cayó a ella del abrigo», afirmó con una certeza que me devolvió el aliento. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. No era solo un pedazo de papel. Era la validación de mi verdad, la prueba tangible de su mentira. Cuando Leo se fue, sostuve el ticket en mi mano, sintiendo su textura frágil pero poderosa. Este pequeño recibo sería la primera piedra de la fortaleza que estaba a punto de construir. Mi siguiente llamada fue a mi vieja amiga y vecina, Carmen Varela. Le conté todo: la acusación, la humillación, la visita del mesero. Su reacción no fue de lástima, sino de una furia protectora que me reconfortó profundamente. «Aurora, ya basta», exclamó, a través del teléfono. «Has sacrificado demasiado por ellos. No puedes permitir que te destruyan así. Ven a mi casa. Aquí tienes un lugar seguro donde pensar, donde planificar». Su oferta fue un salvavidas. Saber que no estaba completamente sola, que tenía un refugio, me dio la fuerza para dar el siguiente paso. La amistad de Carmen era un ancla en mi tormenta. Esa tarde, mientras Marco y Lucía estaban fuera, empaqué una pequeña maleta. No era una huida, era una retirada estratégica. Dejé una nota simple sobre la mesa de la cocina. «Necesito unos días para pensar». Sabía que interpretarían mi ausencia como un signo de culpa o debilidad, y eso era exactamente lo que quería. Dejé que se confiaran en su victoria, que creyeran que me habían quebrado. Mientras tanto, yo me instalaba en el cuarto de huéspedes de Carmen, un espacio tranquilo y seguro, desde donde comenzaría a organizar mi contraataque. La guerra no se ganaría con gritos y acusaciones, sino con silencio, paciencia y pruebas irrefutables. Al día siguiente, lunes a las 10 de la mañana, me encontré sentada en la oficina de Sofía Méndez. Era la hija de un antiguo colega, una abogada de 32 años con una mirada directa y una energía que irradiaba competencia. Le conté mi historia, desde el reloj de oro de mi esposo hasta la humillación en el restaurante. Escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, le entregué el ticket del cajero. Lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio. «Bien», dijo finalmente, su voz firme y calmada. «Tenemos un punto de partida. Ahora vamos a reunir el resto de las municiones». El plan de Sofía fue claro y metódico. Mi antigua profesión como jefa de contabilidad, esa meticulosidad para los números y los papeles que mi familia tanto despreciaba, se convirtió en mi mayor activo. «La gente miente, Aurora», me dijo Sofía. «Pero los documentos rara vez lo hacen». Su confianza en mí, en mi capacidad para recordar fechas, cifras y detalles, fue el primer ladrillo de mi reconstrucción interna. Por primera vez en años, alguien no me veía como una anciana frágil y confundida, sino como una mujer inteligente y capaz. Salí de su oficina sintiendo una determinación que creía haber perdido para siempre.
El martes por la mañana fui a mi antiguo banco. El gerente me recordaba de mis años de trabajo. Le expliqué que necesitaba una copia certificada de una transferencia realizada el 10 de marzo de 2015. Después de una breve espera, me entregó el documento. Allí estaba, en blanco y negro, con el sello oficial del banco. La transferencia de $25,000 desde mi cuenta de ahorros a la cuenta de Marcos Salinas. Mientras sostenía el papel, mi dedo tembloroso recorrió la línea de la transacción. «Mi nombre no está en la escritura», susurré para mis adentros. «Pero mi dinero construyó sus cimientos». Esta era la segunda pieza del rompecabezas. Mi siguiente tarea fue encontrar el acuerdo de convivencia que había firmado. Recordaba haberlo guardado en una caja de documentos viejos en el armario de mi habitación. Tuve que esperar a que la casa estuviera vacía. El miércoles por la tarde, mientras Marco estaba en el trabajo y Lucía en su clase de yoga, entré en la que había sido mi prisión. Fui directamente al armario y encontré la caja, cubierta de polvo. Dentro, entre viejas facturas y cartas, estaba el documento. Lo tomé y salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo que recuperaba otro pedazo de mi vida que me habían arrebatado. Le llevé el acuerdo a Sofía. Lo leyó con una concentración feroz, sus ojos escudriñando cada cláusula. De repente se detuvo y tomó un resaltador amarillo. Subrayó una sección, la cláusula 7b. «Aquí está», dijo, girando el documento hacia mí. La cláusula establecía que el acuerdo podía ser rescindido por los propietarios con un aviso de solo 30 días, por cualquier motivo. Era una trampa legal, diseñada para darme una falsa sensación de seguridad, mientras les otorgaba todo el poder para desalojarme cuando quisieran. «El papel que firmé para protegerme», dije con una voz hueca, «era en realidad mi sentencia de desalojo». La última pieza de evidencia requería más valor. Siguiendo el consejo de Sofía y asegurándome de que las leyes de nuestro estado lo permitieran, preparé mi teléfono para grabar una llamada. Necesitaba que Marco admitiera, con su propia voz, que el dinero del reloj de mi esposo no era una deuda que pensara pagar. Respiré hondo y marqué su número. Adopté un tono de voz frágil y conciliador, el que él estaba acostumbrado a escuchar. Le dije que estaba arrepentida por el malentendido y que solo quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero que tenía una duda que me carcomía. «Marco, hijo», comencé, mi voz ensayada para sonar quebradiza. «Sé que no es un buen momento, pero he estado pensando mucho en el reloj de papá, ese dinero que me prometiste devolver». Hubo un silencio en la línea, seguido de un suspiro de exasperación. «Mamá, por favor», respondió, su tono condescendiente y cortante. «Eso fue un regalo. Tú quisiste ayudarme. No vamos a hablar de deudas viejas ahora, ¿quieres? Ya tenemos suficientes problemas». Fue exactamente lo que necesitaba. Una negación clara, una trivialización de mi sacrificio. Una deuda olvidada no es una deuda pagada. Pensé mientras terminaba la llamada y guardaba la grabación. Con toda la evidencia reunida en una pulcra carpeta sobre el escritorio de Sofía, el plan entró en su fase final. Ella se movió con una eficiencia impresionante. El jueves por la tarde, envió una notificación extrajudicial a la entidad que pagaba mi pensión. El documento, conciso y legalmente blindado, revocaba la autorización que yo había otorgado a Marco para gestionar mis finanzas. A partir del próximo mes, el depósito de mis $850 volvería a ser exclusivamente mío, depositado en una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tendría acceso. El primer golpe fue financiero, silencioso e invisible para ellos. Ahora venía la parte más difícil, la confrontación. El viernes volví a llamar a Marco. Usé la misma voz sumisa y arrepentida. Le dije que había estado reflexionando y que me daba cuenta de mi error. Le pedí una reunión familiar el domingo al mediodía en la casa. «Quiero pedirles perdón a ti y a Lucía en persona», le dije, «para que todo pueda volver a la normalidad». Pude casi sentir su sonrisa de suficiencia a través del teléfono. «Claro, mamá. Es lo mejor», respondió, con el aire de un rey perdonando a un súbdito. La trampa estaba puesta, y ellos caminaban directamente hacia ella, cegados por su propia arrogancia. El domingo llegó,
Un día soleado que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegué a la casa 1 hora antes de la cita. Marco y Lucía aún no estaban. Aproveché ese tiempo para preparar mi escenario. No sería en la cocina, mi lugar de exilio, ni en mi pequeño cuarto. La confrontación tendría lugar en la sala de estar, el corazón de la casa, el centro de su poder. Coloqué una pequeña mesa de centro en el medio del espacio, como si fuera la mesa de un tribunal. Cada objeto, cada silla, fue posicionado con una intención precisa. El aire estaba cargado de una calma tensa, la quietud que precede a la batalla. A las 11:45 llegaron mis primeros invitados, para sorpresa de Marco y Lucía, quienes llegaron puntuales al mediodía. Eran mi amiga Carmen y otro vecino de confianza, don Julio, un hombre jubilado respetado en el vecindario. Los había invitado como testigos de mi disculpa, una formalidad que, según les expliqué, necesitaba para sentirme en paz. Marco y Lucía intercambiaron una mirada de confusión y molestia, pero su ego no les permitió oponerse. Creían que iban a presenciar mi rendición total, y tener una audiencia solo haría su victoria más dulce. No podían estar más equivocados. Hice que Marco y Lucía se sentaran en el sofá principal, el trono desde el que solían dictar sus reglas. Carmen y don Julio se sentaron en sillas a un lado, observando en silencio. Yo permanecí de pie, una posición de control que no había ocupado en años. Marco rompió el silencio, impaciente. «Bueno, mamá, ya basta de este teatro. ¿Qué es lo que quieres?» Lo miré directamente a los ojos, mi voz tranquila pero firme, desprovista de cualquier temblor. «Quiero la verdad, Marco. Y la verdad, a diferencia de ustedes, siempre deja recibo». La confusión en su rostro comenzó a teñirse de inquietud. Mi primer movimiento fue colocar el pequeño ticket del cajero sobre la mesa de centro. Lo deslicé suavemente sobre la madera pulida hasta que se detuvo justo frente a Lucía. «Lucía, esto se te cayó del abrigo en el restaurante», dije con una calma glacial. El joven mesero fue lo suficientemente amable como para devolvérmelo. El dinero que perdiste nunca entró a tu bolso. Nunca tuviste la oportunidad de perderlo, y mucho menos de que yo lo robara. El color desapareció del rostro de Lucía. Abrió la boca para protestar, pero ninguna palabra salió. Su mentira, la piedra angular de mi humillación, se había desmoronado con un simple trozo de papel. Antes de que pudieran recuperarse, saqué el segundo documento de mi carpeta, la copia certificada de la transferencia bancaria. Lo coloqué junto al ticket. «Hablando de dinero, Marco», continué, mi mirada fija en él. «¿Recuerdas esto? 10 de marzo de 2015. $25,000 de mi cuenta de ahorros para el pie de esta casa. La casa en la que tu esposa me acusó de ser una ladrona». El rostro de Marco se endureció. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la desesperación por encontrar una salida, una excusa. Pero los números en el papel eran fríos, claros e innegables. Luego saqué una vieja fotografía de mi cartera. Era una imagen de mi difunto esposo, sonriendo, con su reloj de oro brillando en su muñeca. La puse sobre la mesa junto a los otros documentos. «Y no olvidemos los $3,500 de tu maestría», añadí, mi voz aún serena. «El dinero del reloj de papá, el que prometiste devolver». La mención de su padre pareció golpearlo. Bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la mía. Lucía, por otro lado, me miraba con un odio puro. «Siempre nos has odiado. Solo quieres hacernos daño», siseó, su voz llena de veneno. «No, Lucía», respondí, mirándola sin rencor, casi con lástima. «Solo quiero que me devuelvan lo que es mío, empezando por mi dignidad». Y en ese preciso momento, como si hubiera sido ensayado, Sofía Méndez entró desde el jardín donde había estado esperando. Su presencia cambió instantáneamente la dinámica de la habitación. Llevaba un traje sastre impecable y una carpeta timbrada bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo con una voz profesional que no admitía interrupciones. «Soy la representante legal de la señora Aurora Salinas». El pánico finalmente se instaló en los rostros de Marco y Lucía. El juego había terminado. Sofía no perdió el tiempo. Le entregó a Marco y a Lucía una copia de la carpeta que llevaba. «Esta es una notificación formal», explicó con claridad,
contiene una demanda por la restitución de $28.500, más los intereses acumulados correspondientes. También incluye una orden de restricción que les prohíbe administrar o interferir de cualquier manera con los bienes y finanzas de mi clienta. La primera consecuencia, la financiera, cayó sobre ellos como una losa. Sofía continuó, informándoles que el acceso a mi pensión había sido revocado permanentemente esa misma mañana. Sus ojos se abrieron con horror al comprender que su fuente de ingresos extra se había secado para siempre. La segunda consecuencia fue patrimonial. Además, continuó Sofía, su tono implacable, se les notifica que mañana a primera hora presentaremos una medida cautelar para anotar un gravamen sobre esta propiedad. Esto significa que no podrán venderla, refinanciarla, ni transferirla hasta que la deuda con la señora Salinas sea saldada en su totalidad. La casa, su mayor símbolo de estatus, se había convertido en una jaula financiera. La expresión de Marco era de pura desesperación. Había basado toda su identidad en esa fachada de éxito, y ahora veía cómo se derrumbaba frente a sus vecinos. Y esa fue la tercera consecuencia, la más devastadora para ellos, la reputacional. Carmen y don Julio, que habían sido testigos silenciosos de toda la escena, ahora miraban a Marco y a Lucía con una mezcla de asco y desprecio. La máscara de hijo devoto y familia perfecta se había hecho añicos, revelando la codicia y la crueldad que había debajo. En una comunidad pequeña donde las apariencias lo son todo, ese juicio silencioso de sus pares era una sentencia peor que cualquier demanda judicial. Habían perdido no solo dinero y control, sino también su bien más preciado, el respeto de los demás. En los días que siguieron, el silencio se apoderó de la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era opresivo, sino pacífico. La comunicación con Marco y Lucía se cortó por completo, canalizada ahora exclusivamente a través de nuestros abogados. Siguiendo el consejo de Sofía, cambié las cerraduras de todas las puertas. El acuerdo de convivencia fue invalidado en los tribunales por vicios de consentimiento, lo que significaba que legalmente no podían entrar en la casa sin mi permiso explícito, mientras el litigio por la deuda estuviera en curso. La casa, mi casa, por fin, volvía a ser mi santuario. Una semana después de la confrontación, el aire en la pérgola dorada olía a éxito ajeno, una mezcla de perfume caro y langosta a la parrilla. Eran las 8:30 de una noche de sábado, y el murmullo de las conversaciones llenaba el salón principal. Nuestra mesa, justo en el centro, se sentía como un escenario. Mi hijo Marco hablaba animadamente sobre el mercado inmobiliario, mientras su esposa, Lucía, revisaba su reflejo en la pantalla de su celular. Yo, Aurora, Salinas, a mis 72 años me sentía como una pieza de decorado antiguo, útil para completar la imagen de familia feliz que tanto les gustaba proyectar. Observaba el brillo de los cubiertos de plata y me preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esta farsa, esta sonrisa educada que ocultaba el peso de décadas de sacrificios silenciosos. Lucía dejó su teléfono sobre la mesa con un suspiro de insatisfacción. Comenzó a buscar algo en su bolso de diseñador, un armatoste de cuero que, según me había informado con orgullo, costaba $1.500, primero con delicadeza, luego con una creciente y teatral desesperación. Vació casi todo su contenido sobre la silla a su lado. Un labial, un estuche de gafas de sol, un manojo de llaves que tintinearon contra la madera. El movimiento captó la atención de Marco, quien detuvo su monólogo para mirarla. Un pequeño silencio se instaló en nuestra isla de luz, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Qué nuevo drama estaría a punto de representar para asegurarse de ser el centro del universo de todos? De repente, su búsqueda frenética se detuvo. Levantó la vista, y sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en mí. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Su rostro, perfectamente maquillado, se contrajo en una máscara de preocupación fingida. Fue entonces cuando pronunció las palabras que harían añicos la frágil paz de mi existencia, con una voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar cada sílaba. «Aurora».
dijo, su tono falsamente dulce. «Tú no tomaste nada de mi bolso, ¿verdad? Faltan $200 que acabo de sacar del cajero». La pregunta no buscaba una respuesta. Era una sentencia. El tiempo se detuvo. Sentí cómo docenas de ojos se volvían hacia mí. Rostros anónimos convertidos en un jurado improvisado. El calor subió por mi cuello. Una marea de vergüenza que amenazaba con ahogarme. Mi voz, cuando finalmente la encontré, fue un susurro tembloroso, apenas audible. «Lucía, ¿cómo puedes pensar eso de mí?» No hubo compasión en su mirada, solo un brillo de triunfo. Marco, mi propio hijo, en lugar de defenderme, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los vasos de agua vibraran. «Mamá, solo di la verdad de una vez», espetó, su voz cargada de una ira que parecía venir de un lugar mucho más profundo y antiguo que un fajo de billetes perdidos. Para añadir más peso a su acusación, Lucía deslizó sobre el mantel blanco un pequeño papel arrugado, el ticket del cajero automático. Lo señaló con una uña perfectamente esmaltada en rojo sangre. «Aquí está», anunció al mundo. «Retiro de $200, hoy a las 7:15 p.m». El papel era la prueba irrefutable de su pérdida, y, por extensión, de mi supuesta culpa. El gerente del restaurante, un hombre llamado Raúl Ortega, se acercaba a nuestra mesa con una expresión de profunda incomodidad, tratando la situación no como un malentendido, sino como un problema que debía manejar con discreción, asumiendo que la anciana sentada en el centro era, en efecto, una ladrona. Pero había algo que ellos no veían, un detalle minúsculo en medio de su gran espectáculo. Un joven mesero de nombre Leo, que había estado rellenando nuestras copas de agua con movimientos silenciosos y eficientes, lo vio todo. Vio cómo, al sacar Lucía su abrigo del respaldo de la silla, el pequeño ticket blanco se deslizó desde el bolsillo de la prenda y cayó al suelo, cerca de sus pies. Vio cómo ella, distraída con su teléfono, no se percató, y lo vio a él, a Leo, recoger discretamente el papel y observar la escena con una atención que iba más allá de sus deberes. En ese instante, él se convirtió en el único testigo de mi inocencia, aunque yo todavía no lo supiera. La humillación pública fue total. Los murmullos a nuestro alrededor se convirtieron en cuchicheos audibles. Vi a una mujer en la mesa de al lado negar con la cabeza, su mirada llena de lástima y desdén. El gerente, con una cortesía forzada, sugirió que quizás sería mejor aclarar este asunto en un lugar más privado. Marco pagó la cuenta apresuradamente, sin mirarme a la cara, mientras Lucía recogía sus cosas con la dignidad ofendida de una víctima. Yo permanecí sentada, paralizada, sintiendo el peso de cada juicio silencioso. En ese momento, no era Aurora Salinas, la exjefa de contabilidad, la madre, la abuela. Era solo una anciana sospechosa en un restaurante caro. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche no me habían destruido, me habían despertado. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. Me senté en el asiento trasero del auto alemán de Marco, un vehículo que aún pagaba en cuotas y que representaba esa fachada de éxito que tanto le importaba. Lucía iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con aire de mártir. El silencio era denso, pesado, roto solo por los suspiros impacientes de mi hijo cada vez que un semáforo se ponía en rojo. Nadie me dirigió la palabra. Era como si mi presencia se hubiera vuelto tóxica, una mancha en su perfecta noche de sábado. Me encogí en mi asiento, deseando desaparecer, volver a un tiempo en que la palabra mamá se pronunciaba con amor y no con acusación. En ese silencio, los fantasmas de mis sacrificios comenzaron a desfilar frente a mí, cada uno con su propio precio. Esa noche, en mi habitación, los recuerdos me asaltaron como acreedores impacientes. Recordé el año 2008, el lotus frío de la joyería y el peso del reloj de oro de mi difunto esposo en mi palma por última vez. Cada tic-tac de ese reloj había medido momentos felices, pero su valor final fue liquidado por $3.500. El dinero no era para mí, sino para pagar la matrícula de la maestría de Marco en el extranjero, su pasaporte a una vida mejor. «Te lo devolveré cuando haga mi primer millón, mamá», me prometió con una sonrisa fácil, la misma que usaba para vender casas.
Aún esperaba ese millón. O, al menos, el reconocimiento de que esa deuda no era solo monetaria, sino sentimental. El espacio vacío en mi joyero se sentía como una herida que nunca había cerrado. Luego vino el 2015. Con la ilusión de asegurar mi vejez cerca de mi única familia, me senté frente al gerente de mi banco y autoricé la transferencia. $25,000, los ahorros de toda una vida de trabajo como jefa de contabilidad, se movieron de mi cuenta a la de Marco. Era el pago inicial para su casa. Esa imponente estructura de 180 metros cuadrados en la calle de los Fresnos 42, donde ahora yo ocupaba un pequeño cuarto de invitados. «Es para simplificar los trámites, mamá», me dijo mientras me hacía firmar un papel que llamó Acuerdo de Convivencia. Mi nombre nunca apareció en la escritura. Confié, como siempre lo había hecho. Firmé mi futuro sin entender que estaba cediendo no solo mi dinero, sino también mi seguridad y mi poder. Entre 2018 y 2021, mis días tuvieron un solo propósito: mi nieto Mateo. Durante 3 años me convertí en su niñera no remunerada. Una jornada de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Cuidé de él para que Lucía pudiera concentrarse en su carrera y obtener el ascenso que tanto anhelaba. Fue una alegría ver crecer a Mateo, pero el arreglo se presentó como un favor que yo les debía, una forma de contribuir. Nunca recibí un centavo, ni siquiera un gesto de gratitud formal. Cuando mi espalda comenzó a fallarme por el esfuerzo constante de levantar a un niño en crecimiento, la conversación cambió abruptamente. «¿Será que ya no puedes seguir el ritmo?», me dijo Lucía con una falsa compasión que cortaba más que el desprecio. La contratación de una niñera profesional marcó un antes y un después. Mi rol en la casa se redujo al de una presencia silenciosa, una antigüedad que ocupaba espacio. Fue entonces cuando los microabusos se convirtieron en el pan de cada día. Frases como: «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Deja que nosotros manejemos tu pensión», se convirtieron en la norma. Me quitaron mi tarjeta del banco y tomaron el control de mis $850 mensuales, justificándolo como gastos del hogar. Si alguna vez me atrevía a cuestionar algo, a pedir un poco más de mi propio dinero, la respuesta era siempre un arma de manipulación emocional. «¿No ves todo lo que hacemos por ti? Deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza». Me entregaban un pequeño monto en efectivo cada semana, billetes pequeños y arrugados que Lucía sacaba de su costoso bolso como si me estuviera dando una limosna. Era una humillación ritualizada. Yo, que había manejado la contabilidad de una empresa textil durante 30 años, que había equilibrado presupuestos y detectado fraudes, ahora tenía que aceptar mi propia paga de manos de mi nuera, como una niña incapaz de administrar su propio dinero. Mientras tanto, veía cómo ellos gastaban en cenas caras, ropa de marca y escapadas de fin de semana. Mi pensión no iba a los gastos del hogar. Iba a mantener a flote su frágil castillo de apariencias, construido sobre las ruinas de mi independencia financiera. La soledad se convirtió en mi única compañera. Comía sola en la cocina, escuchando sus risas desde la sala de estar, un sonido que resonaba como un recordatorio constante de mi exclusión. La casa que había ayudado a comprar se sentía como una prisión dorada. El miedo al abandono, mi mayor vulnerabilidad, me había mantenido callada y sumisa durante años. Permití que cruzaran cada límite, que erosionaran mi autoestima, que tomaran control de mi vida, todo por el terror de quedarme completamente sola en mi vejez. La humillación en el restaurante no fue un evento aislado, fue la culminación de años de un lento y metódico despojo de mi dignidad, la última pieza de un rompecabezas de desprecio. Pero esa noche, mientras el auto se deslizaba por las calles oscuras, algo cambió. La vergüenza que sentí en el restaurante comenzó a transformarse en una fría y lúcida indignación. Por primera vez, vi cada sacrificio no como un acto de amor, sino como un eslabón en una cadena que yo misma les había ayudado a forjar para aprisionarme. La venta del reloj, la transferencia del dinero, los años de cuidado no remunerado, la entrega de mi pensión, no habían sido suficientes. Siempre querían más. La acusación de robo no fue por $200, fue su intento de arrebatarme lo último que me quedaba.
mi buen nombre. Y fue en ese momento que decidí que ya no les daría nada más. Mientras yacía en la cama, mirando el techo de mi pequeña habitación, la imagen del joven mesero, Leo, vino a mi mente. Su mirada atenta, el pequeño gesto de recoger algo del suelo. ¿Era posible que él hubiera visto la verdad? Una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar en el terreno baldío de mi desesperación. Quizás no todo estaba perdido. Quizás existía una salida de esta jaula de humillación que ellos habían construido a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima indefensa, sino como la contadora meticulosa que siempre fui, a punto de iniciar la auditoría más importante de su vida. La cuenta de mi dignidad estaba en números rojos, y era hora de saldarla. A la mañana siguiente, un domingo gris y silencioso, el timbre sonó. Marco y Lucía aún dormían, recuperándose de su noche de drama. Con el corazón latiéndome con una fuerza que no sentía en años, abrí la puerta. Era él, Leo, el mesero. Se veía joven e incómodo en la entrada de la casa, sosteniendo su casco de motocicleta en una mano. «Señora Salinas», dijo con voz respetuosa, «disculpe que la moleste en su casa. Estuve pensando toda la noche en lo que pasó ayer y creo que tengo algo que le pertenece». Me extendió la mano y en su palma estaba el pequeño ticket arrugado del cajero, la primera pieza de mi liberación, entregada por un extraño con más decencia que mi propia sangre. Lo invité a pasar a la cocina y le serví un vaso de agua, con voz clara y precisa. Me contó lo que había visto, a Lucía sacando su abrigo, el ticket del retiro de las 7:15 p.m. cayendo al suelo, sin que ella se diera cuenta. «El dinero nunca estuvo en el bolso, señora. Se le cayó a ella del abrigo», afirmó con una certeza que me devolvió el aliento. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. No era solo un pedazo de papel, era la validación de mi verdad. Cuando Leo se fue, sostuve el ticket en mi mano, sintiendo su textura frágil pero poderosa. Lo alisé sobre la mesa de la cocina. El dinero nunca estuvo en el bolso. La acusación fue una mentira deliberada. ¿Qué más era mentira? Mi siguiente llamada fue a mi vieja amiga y vecina, Carmen Varela. Le conté todo: la acusación, la humillación, la visita del mesero. Su reacción no fue de lástima, sino de una furia protectora que me reconfortó profundamente. «Aurora, ya basta», exclamó a través del teléfono. «Has sacrificado demasiado por ellos. No puedes permitir que te destruyan así. Ven a mi casa. Aquí tienes un lugar seguro donde pensar, donde planificar». Su oferta fue un salvavidas. Saber que no estaba completamente sola, que tenía un refugio, me dio la fuerza para dar el siguiente paso. Esa misma tarde, mientras Marco y Lucía estaban fuera, empaqué una pequeña maleta. No era una huida, era una retirada estratégica hacia mi cuartel general. Al día siguiente, lunes a las 10 de la mañana, me encontré sentada en la oficina de Sofía Méndez. Era la hija de un antiguo colega, una abogada de 32 años con una mirada directa y una energía que irradiaba competencia. Le conté mi historia, desde el reloj de oro de mi esposo hasta la humillación en el restaurante. Escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, le entregué el ticket del cajero. Lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio. «Bien», dijo finalmente, su voz firme y calmada. «Tenemos un punto de partida. Ahora vamos a reunir el resto de las municiones». Mi antigua profesión como jefa de contabilidad, esa meticulosidad para los números que mi familia tanto despreciaba, se convirtió en mi mayor activo. El martes por la mañana fui a mi antiguo banco. El gerente me recordaba de mis años de trabajo. Le expliqué que necesitaba una copia certificada de una transferencia realizada el 10 de marzo de 2015. Después de una breve espera, me entregó el documento. Allí estaba, en blanco y negro, con el sello oficial del banco, la transferencia de $25,000 desde mi cuenta de ahorros a la cuenta de Marco Salinas. Mientras sostenía el papel, mi dedo tembloroso recorrió la línea de la transacción. El frío del papel timbrado se sentía como un veredicto. «Mi nombre no está en la escritura», susurré para mis adentros. «Pero mi dinero construyó sus cimientos». Esta era la segunda pieza del rompecabezas, la prueba de mi inversión en su castillo de naipes.
Mi siguiente tarea fue encontrar el acuerdo de convivencia que había firmado. Recordaba haberlo guardado en una caja de documentos, viejos, en el armario de mi habitación. Tuve que esperar a que la casa estuviera vacía. El miércoles por la tarde, mientras Marco estaba en el trabajo y Lucía en su clase de yoga, entré en la que había sido mi prisión. El aire se sentía denso, ajeno. Fui directamente al armario y encontré la caja, cubierta de polvo. Dentro, entre viejas facturas y cartas, estaba el documento. Lo tomé y salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo que recuperaba otro pedazo de mi vida que me habían arrebatado. Sostuve el fajo de papeles en mis manos. Se sentía pesado, cargado con el peso de una confianza rota. Le llevé el acuerdo a Sofía. Lo leyó con una concentración feroz, sus ojos escudriñando cada cláusula. De repente se detuvo y tomó un resaltador amarillo. Subrayó una sección, la cláusula 7b. «Aquí está», dijo, girando el documento hacia mí. La cláusula establecía que el acuerdo podía ser rescindido por los propietarios con un aviso de solo 30 días por cualquier motivo. Era una trampa, legal, diseñada para darme una falsa sensación de seguridad, mientras les otorgaba todo el poder para desalojarme cuando quisieran. La tinta amarilla brillaba sobre el papel, como una señal de advertencia que había ignorado por años. «El papel que firmé para protegerme», dije con una voz hueca, «era en realidad mi sentencia de desalojo». La última pieza de evidencia requería más valor. Siguiendo el consejo de Sofía y asegurándome de que las leyes de nuestro estado lo permitieran, preparé mi teléfono para grabar una llamada. Necesitaba que Marco admitiera, con su propia voz, que el dinero del reloj de mi esposo no era una deuda que pensara pagar. Respiré hondo y marqué su número. Adopté un tono de voz frágil y conciliador, el que él estaba acostumbrado a escuchar. Le dije que estaba arrepentida por el malentendido y que solo quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero que tenía una duda que me carcomía. La mentira se sentía amarga en mi boca, pero era un veneno necesario para obtener el antídoto. «Marco, hijo», comencé, mi voz ensayada para sonar quebradiza. «Sé que no es un buen momento, pero he estado pensando mucho en el reloj de papá. Ese dinero que me prometiste devolver». Hubo un silencio en la línea, seguido de un suspiro de exasperación. «Mamá, por favor», respondió, su tono condescendiente y cortante. «Eso fue un regalo. Tú quisiste ayudarme. No vamos a hablar de deudas viejas ahora, ¿quieres? Ya tenemos suficientes problemas». Fue exactamente lo que necesitaba. Una negación clara, una trivialización de mi sacrificio. Una deuda olvidada no es una deuda pagada. Pensé mientras terminaba la llamada y guardaba la grabación. La onda de sonido en la pantalla de mi celular era la prueba final. Con toda la evidencia reunida en una pulcra carpeta sobre el escritorio de Sofía, el plan entró en su fase final. El ticket, el comprobante bancario, el acuerdo abusivo y la grabación de audio. Cada papel, cada archivo digital era un clavo en el ataúd de su mentira. Sofía los organizó con una precisión quirúrgica, creando una narrativa irrefutable de abuso financiero y emocional. «La gente miente, Aurora», me dijo Sofía, «pero los documentos rara vez lo hacen, y cuando lo hacen, dejan un rastro aún más grande». Por primera vez en años, no me sentía como una víctima de las circunstancias, sino como la arquitecta de mi propia justicia. La auditoría había terminado. Ahora solo faltaba presentar la factura. El lunes a las 10 de la mañana, el aire en la oficina de Sofía Méndez olía a café fuerte y a justicia. Su despacho no era ostentoso, sino funcional. Libros de derecho llenaban las estanterías como soldados en formación. Le entregué el ticket del cajero, el pequeño papel arrugado que ahora se sentía como un amuleto. Mientras le relataba mi historia, ella no me miró con lástima, sino con una concentración de cirujana. Tomaba notas en un bloc amarillo. Cada trazo de su pluma era firme y decidido. «Aurora», dijo al terminar, su voz resonando con una calma que me anclaba. «La humillación fue pública, pero la restitución será metódica y silenciosa. Empezaremos por los cimientos financieros de su engaño. Necesito que consiga el comprobante de esa transferencia de $25.000. Salí de allí no como una anciana despojada,
sino como una clienta con un plan. El martes, el banco se sentía como un territorio familiar y a la vez extraño. El mármol frío bajo mis pies parecía absorber el calor de mi determinación. El gerente, un hombre que me recordaba vagamente, me atendió con una cortesía profesional. Le expliqué lo que necesitaba: una copia certificada de una transacción del 10 de marzo de 2015. Mientras esperaba, reviví el momento en que firmé esa orden, la sonrisa de Marco, mi propia fe ciega. Cuando el gerente regresó con el documento, el sello oficial del banco brillaba bajo la luz fluorescente. Lo sostuve en mis manos. No era solo papel, era el peso tangible de mis ahorros, la prueba irrefutable de mi inversión en la casa que ahora me trataba como a una intrusa. Este documento no era una queja, era una factura. El miércoles por la tarde, con el corazón en la garganta, usé mi vieja llave para entrar en la casa de la calle de los Fresnos. Estaba vacía, silenciosa. Cada objeto parecía acusarme, pero yo tenía una misión. Fui directamente a mi antiguo dormitorio, al armario donde guardaba una caja de cartón etiquetada como «Documentos varios». El polvo cubría la tapa, un testimonio del tiempo que llevaba sin revisar mi propia vida. Dentro, bajo pólizas de seguro vencidas y viejas cartas, encontré el acuerdo de convivencia. Sus páginas se sentían frías al tacto. Salí de la casa sin hacer ruido, sintiendo que no había robado nada, sino que había recuperado una pieza crucial de mi identidad que me habían hecho firmar para quitármela. ¿Cómo pude ser tan ingenua? De vuelta en el santuario de la oficina de Sofía, ella extendió el acuerdo sobre su escritorio. Sus ojos se movieron rápidamente por el texto legal. Una depredadora buscando la debilidad en la presa. De repente, se detuvo. Tomó un resaltador amarillo y con un solo movimiento subrayó la cláusula 7b. «Aquí está», dijo, girando el documento hacia mí. La cláusula permitía a los propietarios rescindir el acuerdo con un aviso de 30 días por cualquier motivo. La tinta amarilla brillaba como una advertencia que había ignorado. El papel que Marco me había presentado como una garantía de mi lugar en su hogar era, en realidad, una herramienta legal para mi eventual expulsión. La verdad era más cruel de lo que había imaginado, pero ahora era mi arma. El siguiente paso es el más delicado, me advirtió Sofía el jueves por la mañana. Necesitamos su propia voz condenándolo. Me explicó la legalidad de grabar una llamada en nuestro estado, siempre que una de las partes, en este caso yo, estuviera de acuerdo. Pasé horas ensayando. Tenía que sonar quebrada, suplicante, la mujer que ellos creían haber destruido. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Respiré hondo, recordando cada humillación, cada sacrificio ignorado. Este no era un acto de engaño, era un acto de revelación. Mi voz, que durante años solo había servido para preguntar si necesitaban algo, ahora se convertiría en un instrumento de precisión para extraer la verdad. La obra de mi vida estaba a punto de comenzar, y yo era la protagonista. Marqué su número. La voz de Marco al otro lado de la línea era impaciente, condescendiente. Le hablé del reloj de papá, mi voz temblorosa, llena de una falsa nostalgia. «¿Ese dinero que me prometiste devolver?» El suspiro de exasperación que soltó fue la primera nota de mi victoria. «Mamá, por favor», dijo, su tono goteando fastidio. «Eso fue un regalo. Tú quisiste ayudarme. No vamos a hablar de deudas viejas ahora, ¿quieres?» Cada palabra era una pala cavando su propia fosa. Cuando colgué, guardé la grabación. La pequeña onda de sonido en la pantalla de mi celular era la prueba final, la confesión que nunca me daría cara a cara. Una deuda olvidada, Marco, pero no para la contadora que te crió. Ese mismo jueves, a las 4 de la tarde, me senté junto a Sofía mientras ella redactaba la primera notificación oficial. Sobre su escritorio, las pruebas formaban un mosaico de mi despojo. El ticket, la transferencia, el acuerdo y ahora, el archivo de audio. Con una eficiencia implacable, Sofía escribió un correo electrónico dirigido a la entidad, pagadora de mi pensión. El texto era breve, formal y letal. Revocaba, con efecto inmediato, cualquier autorización previa otorgada a Marco Salinas para administrar o recibir mis fondos. Adjuntó una copia de mi identificación
y un poder notarial que habíamos firmado esa mañana. Observé cómo su dedo presionaba enviar, un simple clic que cortaba el cordón umbilical financiero que me había estado desangrando durante años. El plan avanzaba con la precisión de un reloj suizo. La notificación a la Siemens entidad de pensiones significaba que a partir del próximo mes, mis $850 volverían a ser míos, depositados en una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tenía acceso. Era el primer golpe, uno que ellos no sentirían de inmediato. Su arrogancia era mi mejor aliada. Estaban tan seguros de su control que no revisarían las finanzas hasta que el dinero simplemente no llegara. Me imaginé la confusión en el rostro de Lucía cuando su presupuesto mensual se viera inexplicablemente reducido. La belleza de esta primera jugada era su silencio. La guerra había comenzado, pero por ahora solo uno de los bandos lo sabía. El viernes por la mañana llegó el momento de tender la trampa. De nuevo ensayé mi papel de madre arrepentida. Llamé a Marco. Adopté un tono bajo, casi un susurro. «Hijo, he estado pensando mucho», le dije, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Tenían razón, fui injusta. Quiero arreglar las cosas, pedirles perdón a ti y a Lucía en persona. Propuse una reunión en la casa el domingo al mediodía, para que todo pueda volver a la normalidad. Hubo una pausa, y luego escuché lo que esperaba. Un tono de superioridad, de victoria. «Claro, mamá, es lo mejor», respondió, el rey perdonando a su súbdita. La carnada había sido mordida. No sospechaba que no lo invitaba a una reconciliación, sino a una auditoría. Los 2 días siguientes los dediqué a preparar el escenario. No sería una emboscada, sino una presentación de hechos. Llamé a mi amiga Carmen y a don Julio, nuestro vecino de toda la vida. Les pedí que me acompañaran el domingo, explicando que necesitaba su apoyo moral para hacer las paces con mi familia, que me sentía frágil y necesitaba testigos de mi buena voluntad. Aceptaron sin dudar. Marco y Lucía llegarían esperando ver mi rendición, pero se encontrarían con un jurado. La sala de estar, el centro de su poder doméstico, se convertiría en mi tribunal. Cada silla, cada documento en mi carpeta, cada palabra que planeaba decir, estaba meticulosamente coreografiado. El domingo no sería el fin de la guerra, sino la batalla que cambiaría su curso para siempre. El viernes, después de colgar el teléfono, sostuve el aparato en mi mano por un largo momento. El plástico se sentía frío, inerte, pero en mi interior ardía una llama helada. La superioridad en la voz de Marco, su condescendencia al aceptar mi disculpa, fue el último gramo de combustible que mi resolución necesitaba. Él creía que había ganado, que la anciana confundida y avergonzada volvería arrastrándose, pidiendo perdón por una falta que no había cometido. No imaginaba que su arrogancia era la pieza final de mi plan, la llave que abría la puerta de la jaula. Dejé el teléfono en su base con una precisión deliberada. El juego había comenzado, y por primera vez en décadas, yo era quien movía las fichas, no la pieza sacrificada en el tablero de alguien más. La batalla no se libraría con lágrimas, sino con tinta y números. Esa misma tarde, me reuní con Sofía en su oficina. El aire olía a papel y a una determinación compartida. Observé en silencio mientras ella, con una eficiencia que me recordaba a mis mejores años en contabilidad, redactaba la notificación para la entidad que pagaba mi pensión. Cada palabra era un golpe de martillo legal, conciso y demoledor. Por medio de la presente, mi clienta, la señora Aurora Salinas, revoca con efecto inmediato y de manera irrevocable cualquier autorización previa otorgada al señor Marco Salinas para la gestión, cobro o administración de sus fondos de pensión. Vi su dedo presionar la tecla «Enviar». El suave clic del ratón resonó en el silencio de la oficina como el disparo de salida de una carrera que yo ya estaba ganando. Ellos aún no lo sabían, pero su principal fuente de ingresos extras acababa de secarse para siempre. La victoria, aunque silenciosa y preliminar, se sintió inmensa. No se trataba de los $850 mensuales, aunque ciertamente los necesitaba. Se trataba de cortar el cordón umbilical financiero con el que me habían estado controlando.
la correa invisible que usaban para mantenerme dócil y dependiente. Pensé en los restaurantes caros, en los bolsos de diseñador, en las cuotas del auto alemán, todo financiado en parte por el dinero que me correspondía por derecho tras una vida de trabajo. Mi pensión no era una ayuda para los gastos del hogar, era el subsidio de su estilo de vida fraudulento. Al recuperar el control de mis finanzas, no solo recuperaba mi dinero, recuperaba el poder de decir no, y ese poder, después de tantos años de silencio, era invaluable. El sábado fue un día de tensa calma. Me quedé en casa de Carmen, mi refugio y cuartel general. Mientras ella preparaba un té de manzanilla cuyo aroma llenaba la pequeña cocina, yo extendí mi evidencia sobre la mesa del comedor. El ticket del cajero, la copia de la transferencia bancaria, el acuerdo de convivencia, con su cláusula venenosa resaltada en amarillo, y mi celular con la grabación de la llamada. Repasé cada documento, no por nerviosismo, sino con la fría meticulosidad de una auditora a punto de presentar sus hallazgos. Cada papel era un capítulo de mi humillación, pero juntos formaban el prólogo de mi vindicación. Carmen me observaba en silencio. Su presencia era un ancla de solidaridad. No estaba sola. Tenía pruebas, tenía un plan y tenía una amiga leal. Por un instante, mientras sostenía la fotografía de mi difunto esposo, una punzada de duda me atravesó. ¿Era esto lo que él hubiera querido? ¿Una guerra abierta contra nuestro único hijo? La respuesta llegó tan clara como su sonrisa en la imagen. Él no habría querido que yo viviera así, despojada de mi dignidad, tratada como una carga, acusada de ladrona en la casa que ayudé a construir. Él habría querido que luchara, que honrara la fuerza que siempre supo que yo tenía, la misma que usé para criar a un hijo sola después de su partida. Mi lucha no era una traición a su memoria, era la máxima defensa de nuestro legado familiar, un legado de trabajo honesto y respeto mutuo que Marco y Lucía habían pisoteado. La duda se disipó, reemplazada por una certeza de acero. Esa tarde realicé 2 llamadas cruciales. La primera fue a Carmen, que ya estaba a mi lado. «Carmen», le dije mirándola a los ojos, «mañana necesitaré que estés allí». Les dije que era para que me apoyaras en mi disculpa. La verdad es que necesito un testigo de la verdad. Ella asintió, su expresión endurecida por la lealtad. «Estaré allí, Aurora, y no solo como apoyo». La segunda llamada fue a don Julio, nuestro vecino de la casa de al lado, durante más de 20 años. Un hombre cuya integridad era legendaria en el barrio. Le expuse la misma petición, apelando a su sentido de la justicia. Su respuesta fue inmediata. «Cuenta conmigo, Aurora. Hay cosas que no se pueden permitir». Mi jurado estaba convocado. La reputación de Marco y Lucía, su bien más preciado, estaba ahora en juego. El domingo amaneció con un sol radiante, una ironía cruel, o quizás un presagio de la claridad que estaba a punto de imponer. Me vestí con un cuidado deliberado. No elegí un vestido llamativo ni joyas. Opté por un pantalón de tela oscuro, una blusa de seda color marfil y un blazer bien cortado. Era el uniforme de la mujer que fui, la jefa de contabilidad, una mujer de números y hechos, no de dramas y emociones descontroladas. Mi cabello completamente blanco estaba recogido en un moño bajo y elegante. Al mirarme en el espejo, no vi a una anciana frágil. Vi a Aurora Salinas, una mujer que había sido subestimada por última vez. Mi carpeta de cuero, con las pruebas organizadas en su interior, era mi único accesorio. Llegué a la calle de los Fresnos 42 1 hora antes de la cita. Usé mi llave por última vez en esa cerradura. La casa estaba en silencio, esperándolos. Entré no como una residente tolerada, sino como la dueña del campo de batalla. Fui directamente a la sala de estar y comencé a reorganizar el espacio. Moví 2 sillas individuales para que quedaran frente al sofá principal, como si fuera una sala de interrogatorios. Coloqué una pequeña mesa de centro entre ellos, un espacio neutral para presentar la evidencia. Quité los cojines decorativos y las revistas de moda. Estaba despojando la habitación de su falsa calidez, convirtiéndola en lo que realmente era, la escena de un crimen financiero y emocional. El escenario estaba listo para el acto final. A las 11:45, puntuales, llegaron mis aliados. Carmen entró primero.
su presencia sólida y reconfortante. Le siguió don Julio, su rostro serio transmitiendo el peso de su propósito como testigo. No hablamos mucho. Se sentaron en las sillas que yo había preparado, frente al sofá vacío. Su presencia transformó la sala de estar. Ya no era un espacio familiar, sino una sala de audiencias improvisada. El poder en la habitación había cambiado de bando, antes incluso de que llegaran los acusados. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire, como si cada partícula estuviera conteniendo la respiración, esperando el inevitable enfrentamiento. La trampa no era solo legal, era social. A las 12 en punto, escuché el sonido del motor del auto alemán de Marco, apagándose en la entrada. Luego, el tintineo de las llaves de Lucía y sus voces, relajadas, confiadas. Sostuve mi carpeta con ambas manos. No temblaban. Sentí el cuero liso y frío bajo mis dedos. Era el momento. Cada sacrificio, cada humillación, cada noche de soledad me había traído a este preciso instante. No era una madre a punto de enfrentarse a su hijo. Era una acreedora a punto de cobrar una deuda que llevaba demasiado tiempo sin pagarse. La puerta se abrió y sus sonrisas de suficiencia se congelaron al ver a Carmen y a don Julio sentados, observándolos en un silencio sepulcral. Bienvenidos a mi auditoría. La tensión en la sala era tan palpable que parecía absorber el sonido. Marco y Lucía me miraban desde el sofá, sus rostros una mezcla de impaciencia y superioridad, esperando la disculpa que creían merecer. Fue Marco quien rompió el silencio, su voz con un filo de fastidio. «Bueno, mamá, ya basta de este teatro. ¿Qué es lo que quieres?» Lo miré directamente a los ojos, sintiendo la mirada de Carmen y don Julio sobre nosotros. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, desprovista de cualquier temblor. La voz de una contadora a punto de presentar un balance final. Quiero la verdad, Marco. Y la verdad, a diferencia de ustedes, siempre deja recibo. La confusión en su rostro comenzó a teñirse de una incipiente inquietud, la primera grieta en su fachada de control. Mi primer movimiento fue sacar de mi carpeta el pequeño y arrugado ticket del cajero. Lo deslicé suavemente sobre la madera pulida de la mesa de centro, hasta que se detuvo justo frente a Lucía. «Lucía, esto se te cayó del bolsillo de tu abrigo en el restaurante», dije con una calma glacial, cada palabra medida. El joven mesero, Leo, fue lo suficientemente amable como para devolvérmelo al día siguiente. El dinero que perdiste nunca entró a tu bolso. Nunca tuviste la oportunidad de perderlo, y mucho menos de que yo lo robara. El color abandonó el rostro de Lucía como si alguien hubiera tirado de un interruptor, dejando una máscara de cera. Sus labios, pintados de un rojo desafiante, se separaron, pero el aire pareció negarse a formar palabras. Su mentira, la piedra angular de mi humillación pública, se había desmoronado con un simple trozo de papel. Antes de que pudieran recuperarse, saqué el segundo documento de mi carpeta, la copia certificada de la transferencia bancaria. Lo coloqué junto al ticket, el sello oficial del banco brillando bajo la luz del mediodía. «Hablando de dinero, Marco», continué, mi mirada ahora fija en él. «¿Recuerdas esto? 10 de marzo de 2015. $25.000 de mi cuenta de ahorros para el pie de esta casa. La casa en la que tu esposa me acusó de ser una ladrona». El rostro de Mia Tosms. Marco se endureció. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la desesperación por encontrar una salida, una excusa. Pero los números en el papel eran fríos, claros e innegables, un testimonio silencioso de mi sacrificio y su engaño. Luego saqué una vieja fotografía de mi cartera. Era una imagen de mi difunto esposo, sonriendo, con su reloj de oro brillando en su muñeca. La puse sobre la mesa junto a los otros documentos, completando el tríptico de su traición. «Y no olvidemos los $3.500 de tu maestría», añadí, mi voz aún serena, pero cargada con el peso de la memoria. «El dinero del reloj de papá, el que prometiste devolver». La mención de su padre pareció golpearlo. Bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la mía. Fue Lucía quien explotó, su voz un siseo venenoso. «Siempre nos has odiado. Solo quieres hacernos daño». La miré sin rencor, casi con lástima. «No, Lucía, solo quiero que me devuelvan lo que es mío, empezando por mi dignidad».
En ese preciso instante, como si hubiera sido ensayado, Sofía Méndez entró desde el jardín, donde había estado esperando pacientemente. Su presencia cambió instantáneamente la dinámica de la habitación. Llevaba un traje sastre impecable y una carpeta timbrada bajo el brazo. La atmósfera pasó de una confrontación familiar a un procedimiento legal en el lapso de un segundo. «Buenas tardes», dijo con una voz profesional que no admitía interrupciones. «Soy la representante legal de la señora Aurora Salinas». El pánico puro y sin adulterar finalmente se instaló en los rostros de Marco y Lucía. Podían manipular a una madre, pero no podían intimidar a la ley. El juego, su juego, había terminado de forma irrevocable. Sofía no perdió el tiempo. Le entregó a Marco y a Lucía una copia de la carpeta que llevaba, el papel crujiendo en el silencio tenso. «Esta es una notificación formal», explicó con una claridad cortante. «Contiene una demanda por la restitución de $28.500, más los intereses acumulados correspondientes a las tasas legales desde las fechas de las transacciones. También incluye una orden de restricción que les prohíbe administrar o interferir de cualquier manera con los bienes y finanzas de mi clienta». La primera consecuencia, la financiera, cayó sobre ellos como una losa de granito. Vi sus ojos moverse rápidamente sobre las páginas, buscando una escapatoria que no existía. La deuda que habían olvidado les había encontrado. La segunda consecuencia fue inmediata y cortó su línea de vida financiera. «Adicionalmente», continuó Sofía, su tono implacable, «les informo que, a partir de una notificación enviada el pasado jueves, el acceso que tenían a la pensión de la señora Salinas, por un monto de $850 mensuales, ha sido revocado permanentemente. Los fondos serán depositados en una nueva cuenta, a la cual ustedes no tienen ni tendrán acceso alguno». La expresión de Smierztian horror en el rostro de Lucía fue casi grotesca. Pude verla calculando mentalmente la pérdida, el agujero que ese dinero dejaría en su presupuesto para mantener las apariencias. Su fuente de ingresos extra, mi dinero, se había secado para siempre con un simple correo electrónico. Y luego, el golpe patrimonial. «Finalmente», anunció Sofía, dejando caer la última bomba, «se les notifica que mañana a primera hora presentaremos una medida cautelar para anotar un gravamen sobre esta propiedad. Esto significa que no podrán venderla, refinanciarla ni transferirla hasta que la deuda con la señora Salinas sea saldada en su totalidad. La casa, su mayor símbolo de estatus, el escenario de su éxito fabricado, se había convertido en una jaula financiera». La expresión de Marco era de pura desesperación. Había basado toda su identidad en esa fachada, y ahora veía cómo se derrumbaba frente a sus vecinos, los testigos silenciosos de su caída. El auto alemán en la entrada de repente parecía una carga insostenible. Esa fue la tercera consecuencia, la más devastadora para ellos, la reputacional. Carmen y don Julio, que habían sido testigos silenciosos de toda la escena, ahora miraban a Marco y a Lucía con una mezcla de asco y desprecio. No había compasión en sus ojos, solo el juicio severo de una comunidad traicionada. La máscara de hijo devoto y familia perfecta se había hecho añicos, revelando la codicia y la crueldad que había debajo. En un vecindario pequeño donde las apariencias lo son todo, ese juicio silencioso de sus pares era una sentencia peor que cualquier demanda judicial. Habían perdido no solo dinero y control, sino también su bien más preciado, el respeto de los demás. Su nombre ahora estaba manchado. Marcos se quedó sin palabras, su rostro pálido, una estatua de derrota. Lucía, por otro lado, comenzó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente. Eran los sollozos de una reina destronada, despojada de su poder y su público. Yo los observé, no con satisfacción, sino con una extraña sensación de desapego. Ya no eran los gigantes que me habían atormentado durante años. Eran solo dos personas asustadas y expuestas, ahogándose en las consecuencias de sus propias acciones. El calor de la humillación que sentí en el restaurante se había transformado en la fría claridad de la justicia. Mantuve mi postura, serena, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, pieza por pieza.
Me acerqué a la puerta principal y la abrí. El aire, fresco de la tarde, entró en la sala, disipando la atmósfera viciada. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. «Creo que esta reunión ha terminado», dije simplemente, mi voz resonando con una autoridad que no había usado en décadas. Mi gesto era inequívoco. Les estaba mostrando la salida, no solo de la conversación, sino de mi casa. Legalmente, mientras la deuda estuviera pendiente y el gravamen en proceso, este lugar era tanto mi activo como su hogar. Por primera vez, yo establecía los límites. Lentamente, como en un sueño, se pusieron de pie y caminaron hacia la puerta, evitando las miradas condenatorias de mis amigos. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue definitivo, un punto final a un capítulo de mi vida. El silencio que quedó no era opresivo, sino pacífico. Me giré para mirar a Carmen y a don Julio. No hubo necesidad de palabras. Carmen se acercó y me tomó la mano. Su apretón era firme y lleno de un respeto renovado. Don Julio simplemente asintió, una expresión de profunda aprobación en su rostro. La batalla había terminado. La guerra por mi futuro apenas comenzaba, pero por primera vez estaba en mi propio territorio, con mis propias reglas y con aliados a mi lado. El aire en la sala de estar, mi sala de estar, se sentía más ligero, respirable. Finalmente, estaba en casa. En los días que siguieron, la casa de la calle de los Fresnos 42 respiró un silencio diferente. Ya no era el silencio opresivo de la exclusión, sino la calma serena de un territorio recuperado. La comunicación con Marco y Lucía se cortó por completo, canalizada ahora a través del filtro impersonal de nuestros abogados. Al día siguiente de la confrontación, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. El sonido del viejo mecanismo siendo retirado y el clic sólido de la nueva cerradura al encajar en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada vuelta de la nueva llave en mi mano era una declaración de principios. Esta ya no era su casa de paso. Este era mi santuario. Nadie volvería a entrar aquí sin mi permiso explícito. Poco después, recibí una llamada de Sofía. Su voz era profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. Me informó que el acuerdo de convivencia había sido formalmente impugnado y, dadas las circunstancias de coacción y el evidente abuso de confianza, su anulación era prácticamente un hecho. Legalmente, mientras el litigio por la deuda estuviera en curso, mi posesión de la casa era indiscutible. La correspondencia de su abogado llegó unos días después, un documento frío y lleno de jerga legal que, en esencia, era una rendición disfrazada de negociación. Ya no había gritos ni manipulaciones, solo párrafos numerados. Había cambiado las reglas del juego para siempre, forzándolos a jugar en un tablero donde yo controlaba todas las piezas. Mi primera salida como una mujer libre fue al supermercado. Caminé por los pasillos con una deliberación que me sorprendió a mí misma. Por años, mis compras se habían limitado a una lista dictada por Lucía, o a lo que podía adquirir con el poco efectivo que me daban. Pero ese día, llené mi carrito con pequeños lujos, un queso importado que me encantaba, salmón fresco, un ramo de fresias cuyo perfume me recordaba a mi juventud. Al llegar a la caja, saqué mi nueva tarjeta de débito, con mi nombre, Aurora Salinas, grabado en relieve. El simple acto de insertarla en el terminal y teclear mi propia clave secreta se sintió como una ceremonia de independencia. Estaba pagando por mi vida, con mi dinero. Por primera vez en una década, establecí una nueva rutina. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, que disfrutaba en una taza de porcelana en la sala de estar, la misma habitación que había sido mi tribunal. Leía el periódico de principio a fin, sin prisas, permitiendo que la luz del sol bañara el espacio. Por las tardes, me dedicaba a mi jardín, un rincón de la propiedad que había descuidado por falta de ánimo. El acto de arrancar las malas hierbas y podar las ramas secas de mis rosales se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Con cada corte preciso, sentía que eliminaba un recuerdo doloroso, un sacrificio inútil, para dar espacio a que algo nuevo y hermoso pudiera florecer. La tierra entre mis dedos se sentía honesta, real. Una semana después de la confrontación, mientras estaba arrodillada junto a un rosal,
Escuché una vocecita familiar. «Abuela». Levanté la vista y vi a mi nieto Mateo, de pie junto a la verja del jardín, solo. Su mochila de la escuela colgaba de un hombro, y en su rostro había una expresión de genuina incertidumbre. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alegría y aprensión. ¿Lo habrían enviado ellos como un emisario? ¿Como un arma emocional? Pero al ver sus ojos, supe que no. Este era un acto de su propio corazón. Me levanté lentamente, limpiándome las manos en mi delantal, y caminé hacia él. Abrió la verja y corrió hacia mí, rodeando mis piernas con sus pequeños brazos, en un abrazo que lo sanaba todo. «Abuela, te extrañé», dijo, su voz ahogada contra la tela de mi pantalón. Lo abracé con fuerza, inhalando el olor a champú de niño y a galletas de la merienda escolar. Sentí como una barrera de hielo que no sabía que tenía se derretía dentro de mí. Me arrodillé para quedar a su altura, tomando su rostro entre mis manos. «Yo también te extrañé mucho, mi amor». Él me miró con una seriedad impropia de sus 8 años y preguntó las palabras que reconstruyeron el puente entre mi pasado y mi futuro. «¿Hacemos galletas como antes? ¿Las de chispas de chocolate?» Era una petición simple, pero significaba todo. Significaba que nuestro vínculo, el amor puro e incondicional, había sobrevivido a la toxicidad de sus padres. Esa tarde la cocina volvió a llenarse con el aroma dulce de la vainilla y el chocolate derritiéndose. Durante años, ese espacio había sido mi lugar de exilio, donde comía sola y en silencio. Ahora se transformaba de nuevo en el corazón del hogar. Mateo se subió a un taburete cubierto de harina y me ayudó a mezclar la masa, su risa resonando en las paredes. No hablamos de lo que había pasado. No era necesario. Hablamos de la escuela, de sus amigos, de un nuevo videojuego. Mientras lo observaba colocar con cuidado las chispas de chocolate sobre cada galleta, entendí que mi lucha no había sido solo por dinero o por una casa. Había sido por esto, por el derecho a crear nuevos recuerdos felices, libres de miedo y humillación. Mientras las galletas se horneaban, nos sentamos en la mesa de la cocina. Mateo dibujaba en una servilleta y yo lo observaba, sintiendo una profunda gratitud. Me di cuenta de que al poner límites a mi hijo, le estaba dando a mi nieto la lección más importante de todas, que el amor no requiere la anulación de uno mismo. Le estaba enseñando que la dignidad no es negociable y que el respeto se gana con acciones, no se exige por lazos de sangre. Quizás, algún día, él entendería la magnitud de la batalla que se libró en esa casa, pero por ahora era suficiente con que supiera que la casa de su abuela era un lugar seguro, un lugar donde el amor olía a galletas recién hechas. Cuando su padre vino a buscarlo, la interacción fue breve y tensa. Marco no cruzó el umbral, se quedó en la acera, con la mirada fija en el suelo, mientras Mateo salía con una caja de galletas en las manos. No intercambiamos ni una palabra. El silencio entre nosotros era un abismo que sus acciones habían cavado. Vi cómo se alejaban en el auto, alemán, que ahora parecía menos un símbolo de estatus y más una carga pesada. Cerré la puerta y la casa volvió a sumirse en la quietud. Pero esta vez, el silencio no se sentía como soledad, se sentía como paz. Una paz ganada a pulso, una paz que era enteramente mía. Caminé por la casa al atardecer, las habitaciones bañadas en una luz dorada y suave. Cada objeto, cada rincón, parecía haberme sido devuelto. Toqué el respaldo del sofá donde se habían sentado, el lugar donde su poder se había desvanecido. Miré por la ventana hacia mi jardín, donde los rosales recién podados parecían erguirse con una nueva vitalidad. Ya no sentía el miedo punzante al abandono que me había paralizado durante tanto tiempo. La ausencia de ellos no había creado un vacío, había creado un espacio para mí, para mis pensamientos, para mi tranquilidad, un espacio para respirar. Me di cuenta de que mi mayor temor no había sido quedarme sin ellos. Mi mayor temor había sido vivir el resto de mi vida sin mí misma, convertida en una sombra en mi propia existencia, una nota a pie de página en la historia de su éxito fraudulento. Habían intentado robarme mi dinero, mi casa y mi nombre, pero al hacerlo, me obligaron a encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi propia voz, mi propia fuerza. La batalla me había dejado cicatrices,
pero también me había devuelto el alma, y mientras el último rayo de sol desaparecía tras el horizonte, me senté en mi sillón favorito, con una taza de té caliente entre las manos. Descubrí que la soledad que tanto temía no era estar sin ellos, sino estar sin mí misma. Ahora, con el aroma de las fresias en el aire y el sabor de la victoria en mis labios, finalmente estaba en casa.